Esta joven que ven es Alejandra Tejada Fernández del Colegio Privado Santa María de Logroño, Marianistas, y es la alumna con la segunda mejor nota en el examen de la PAU con un 9,72, que sumado a su media de bachiller ha obtenido una puntuación de 9,74 en la calificación de acceso a la universidad. La nota más alta obtenida en la PAU aquí en La Rioja ha sido para otra alumna de otro centro privado, en este caso de Nuestra Señora del Buen Consejo de Logroño, Irene Basols, quien ha superado la prueba con un 9,93. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues el 97% de los alumnos que se han presentado en esta convocatoria ordinaria de esta prueba de acceso a la universidad de la PAU aquí en La Rioja han sido declarados aptos con una nota media de un 7,38. Todo esto en una edición que llega además, ya lo saben, con un contexto especial. La PAU riojana ha estado marcada por esa controversia del examen de Matemáticas 2. Estudiantes, familias y parte del profesorado denunciaban una dificultad excesiva, enunciados poco claros y el miedo a competir en desigualdad con otras comunidades. Incluso hubo movilizaciones y peticiones de revisión, mientras desde la organización, desde Educación, se defendía que la prueba se ajustaba a la normativa y pedían esperar a los resultados. Bueno, pues esos resultados han desvelado que la nota media de Matemáticas 2 en la PAU ha sido de 5,2 este año, casi 2 puntos menos con respecto al año pasado. A pesar de ello, la nota media total de la PAU en La Rioja ha bajado solo 18 milésimas con respecto al año pasado. Sí, estoy que no me lo creo todavía, la verdad. Lo que he conseguido es porque he trabajado mucho, la verdad es que he estudiado muchísimo. Sí, durante todo el curso, sí, y ahora también. Levantaba más o menos igual sobre las 10, 10 y media, estaba estudiando pues igual 2 horas, 3, y luego sí que ya me tomaba pues de descanso lo que quedaba de mañana, y luego por la tarde pues igual de 5 a 8 más o menos. Bueno, pues esa es la recompensa al esfuerzo diario. Enhorabuena a todos ellos. Bueno, donar sangre es uno de esos gestos cotidianos que pocas veces ocupa titulares, pero que sostiene cada día el funcionamiento del sistema sanitario. Detrás de cada operación, de muchos tratamientos oncológicos, de una urgencia, de un trasplante o de una enfermedad hematológica, hay personas que han decidido dedicar unos minutos para ayudar a otras. La Rioja cerró 2025 con cerca de 8.900 donaciones de sangre y más de 1.000 nuevos donantes incorporados. Unas cifras que han permitido garantizar el abastecimiento de los hospitales riojanos y transformar esa solidaridad en miles de componentes sanguíneos destinados a pacientes, porque la sangre sigue teniendo algo que la tecnología todavía no ha conseguido sustituir, y es que la sangre no se fabrica. Hoy, como ven en estas imágenes, como cada año en el Parlamento y en el Día Mundial del Donante, se ha querido rendir homenaje a aquellos que siguen siendo fieles donantes. Bueno, pues está con nosotros Carlos Sola, él es hematólogo y director del Banco de Sangre aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, acabamos de ver esas imágenes de ese reconocimiento que se hace puntualmente todos los años, ¿no?, en reconocimiento a esos donantes de sangre, ¿no? El día 14 de junio se celebra todos los años el Día Mundial del Donante de Sangre para reconocer la gran labor que realiza en nuestra sociedad. Cuando es un día entre semana, pues intentamos celebrarlo el mismo día, pero al haber coincidido en domingo, pues lo hemos decidido trasladar además al martes 16, porque venimos de unos días festivos. En San Bernabé es difícil que vengan los donantes, por eso se ha celebrado hoy, martes 16. Bueno, vamos con los datos que hemos conocido estos días. La Rioja cerró 2025 con 8.816 donaciones de sangre. Cuando uno escucha esta cifra parece solo un dato estadístico, pero detrás de esas donaciones hay un montón de pacientes atendidos. ¿Qué lectura hacen ustedes de los datos? Bueno, pues, las donaciones van disminuyendo poco a poco todos los años. Eso nos está pasando a nosotros en La Rioja, pero está pasando a nivel de toda España, porque los donantes más mayores, que son los que más donaban habitualmente, van dejando de poder hacerlo por enfermedades o por edad, y los jóvenes, aunque entran, porque todos los años entran bastante gente joven a donar sangre, pues no lo hacen las veces necesarias como para compensar a esas personas mayores.
¿Es suficiente? Sí, porque además de la donación, lo que nosotros tenemos que ver son las necesidades. Nosotros tenemos que conseguir un equilibrio entre lo que nos piden de los hospitales y lo que los donantes nos ofrecen. Entonces, hoy por hoy, aunque se hayan aumentado las intervenciones quirúrgicas en los últimos años, también son más numerosas porque se están reforzando los quirófanos por las tardes y los sábados, pues hemos conseguido compensar ese descenso de la donación con unas actuaciones para que el paciente llegue mejor al quirófano. Cuanto mejor llega un paciente al quirófano, no necesita una transfusión, y la mejor transfusión es la que no necesitas. Si tú llegas con un nivel de hemoglobina óptimo a la mesa del quirófano, disminuyen las necesidades y por eso podemos compensar ese descenso de donaciones. Sin embargo, sí que hay un dato llamativo, ¿no? Había 1000 nuevos donantes que se incorporan en un solo año. Esto en un contexto además que muchas entidades dicen que es muy difícil de captar nuevos donantes. ¿Qué cree que está funcionando aquí? La captación funciona, sí que conseguimos llegar el mensaje de que sin donaciones no hay sangre en los hospitales para aquellos familiares nuestros que lo puedan necesitar en un momento puntual de intervención quirúrgica o un accidente o mil circunstancias que requieren una transfusión sanguínea. O sea, llegar a las personas llegamos, lo que pasa es que no conseguimos inculcarles la necesidad de que esa donación sea frecuente y periódica. De esos 7000 donantes que más o menos donan todos los años en La Rioja, sobre 1.100 todos los años son nuevos, pero de esos 7000 solamente el 50% donan una vez al año. Entonces tenemos que intentar conseguir que esa vez al año sean 2 por lo menos. Entonces estaríamos con unos niveles que podríamos dedicar también esas donaciones a la fabricación de medicamentos por el plasma, porque también es unas sustancias que vienen de los donantes de sangre, y está habiendo una campaña a nivel nacional y a nivel europeo de que necesitamos aumentar las donaciones de plasma para conseguir medicamentos, sobre todo la inmunoglobulina, que es un fármaco que se usa en muchísimas enfermedades autoinmunes y que si no conseguimos más donaciones, pues puede llegar un momento en que no haya bastante para todos los pacientes. Claro, relacionamos lo que es la donación con momentos puntuales, en una emergencia, en una urgencia, ¿no? La importancia para el banco de sangre de que eso sea estable significa eso, ¿no? Que aparte de esas necesidades puntuales, ¿no? Lo que nos estaba explicando. Las necesidades son diarias. Todos los días en La Rioja se transfunden entre 25 o 30 componentes sanguíneos en todos los hospitales, porque no hay catástrofes todos los días, no hay accidentes todos los días, sino que lo que hay son intervenciones programadas, una cirugía de una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, pero también una hemorragia digestiva, un paciente oncológico que le ponen una quimioterapia y le bajan las defensas, hay que ponerle plaquetas, hay que ponerle sangre, un parto que normalmente no hay que transfundir, pues algunos se complican y pueden llegar a necesitar hasta 20 componentes sanguíneos en un solo Entonces, son circunstancias del día a día, no son catástrofes, no son un autobús que tenemos un accidente en la autopista, sino que es día a día necesitamos. Y la gente se tiene que dar cuenta de que cuando vamos a ver a nuestro abuelo que le han puesto una prótesis de rodilla y tiene una bolsa colgando, es porque antes ha ido una persona a poner su brazo para donarlo. Claro, ese es el recorrido posterior de nuestra sangre, ¿no? Que a veces desconocemos, ¿no? Lo que desconocemos sobre todo es de dónde viene. Estamos acostumbrados a que cuando alguien necesita cualquier fármaco, cualquier sustancia, siempre en la farmacia del hospital nos la pedimos, la suben y se la ponemos, pero eso es una cosa que se genera de forma artificial, es un producto que se compra, que los distribuidores farmacéuticos llaman, piden y lo traen, pero la sangre no se fabrica. Entonces, al no fabricarse, si no va antes una persona a poner su brazo, no tendríamos. Entonces, por eso es esencial que la gente se inculque que es muy necesario que vengan de forma frecuente y periódica a donar. Carlos, ¿cuáles son las necesidades básicas, fundamentales de hoy en día en el Hospital de La Rioja y qué componente es el más delicado de mantener? Pero ahora mismo el stock que tenemos un poquito más bajo es el de A negativo y el de A positivo, pero los hematíes caducan en 42 días, pero el componente más delicado es la plaqueta. La plaqueta dura 7 días como mucho, pero además necesitamos las donaciones de 5 donantes del mismo grupo del mismo día para conseguir una unidad terapéutica de plaquetas, con lo cual podemos tener un número de donaciones que podemos decir, pues tenemos 40 donaciones, dividido para 5 son 8 pools de plaquetas, 8 unidades terapéuticas, no, porque tienen que ser eso, del mismo grupo sanguíneo para poder formar una unidad. Entonces el problema que tenemos con la plaqueta es que al vivir como mucho 7 días,
Cuando se acumulan días festivos como de los que venimos, es un componente que tenemos que programar muy bien las donaciones para conseguir tener para el día después de volver del puente. ¿Y cuáles son los pacientes que más necesitan este tipo de donaciones? Pues sobre todo, a ver, la plaqueta está sobre todo dedicada a pacientes oncológicos. Las quimioterapias les provocan daños a nivel de la médula, porque lo que hace la quimioterapia es actuar sobre las células que más rápidamente se replican, y los glóbulos rojos en las plaquetas están continuamente fabricándose y destruyéndose, entonces sobre una de las células que más fácilmente actúa. Entonces pues, tienen muchas bajadas de glóbulos rojos, les provoca anemia, pero también tienen muchas bajadas de plaquetas que hay que ponerles para evitar hemorragias. Y otras de las circunstancias que transfunden muchas plaquetas son en las hemorragias masivas, cuando hay alguien pues, que tiene un politraumatismo, un accidente grave, que está sangrando mucho, entonces hay que compensar el sangrado con el aporte de componentes sanguíneos, y uno de los básicos es la plaqueta. ¿Cuál es el perfil entonces del donante riojano? ¿Influye la edad, el sexo? Tenemos dos franjas diferenciadas. Por debajo de los 30 años es más frecuente la donación en la mujer. Más o menos 1,2 mujeres por cada donante varón que donan. Pero a partir de los 30 se va invirtiendo y llega un momento que además el perfil, el más frecuente, el número es el varón de 50 a 65 años. Es el que además dona más veces al año. De las 4 veces que puede donar, es el que intenta donar esas 4 veces. ¿Por qué es tan difícil llegar a los jóvenes, o de qué forma se trata de conseguir que lleguen? Sí que llegamos. Además los jóvenes están muy involucrados en todo el tema solidario, todo el tema de colaboración, de ayuda, pero yo creo que el problema que tenemos sobre todo a la hora de llegar es el que no saben la caducidad de los componentes sanguíneos. Entonces ellos dicen, bueno, yo dono una vez al año y cuando la guarden en la nevera y cuando la necesiten que la usen. No, pero necesitamos eso, que se venga por lo menos 2, porque el componente caduca, tiene una vida muy limitada. Bueno, háblenos de esa nueva unidad móvil. Es nueva logística, pero ¿qué supone a diferencia de la anterior? Pues a diferencia de la anterior ya estaba muy viejita, tenía más de 18 años, teníamos muchos problemas mecánicos, manguitos, latiguillos, que como todo vehículo antiguo se va rompiendo. Entonces pues hemos ganado primero en seguridad mecánica a nivel de desplazamientos de nuestros profesionales, y luego lo que hemos intentado es reforzar sobre todo la comunidad a nivel climatológico. Era una unidad que, aunque estaba la antigua con sistemas de aire acondicionado reforzados, pues no era lo mismo que esta, que ya los trae de serie, lleva la climatización propia de un vehículo, y luego está reforzada también por 5 splits que van repartidos por la unidad móvil, que intentan que en invierno no tener mucho frío, pero sobre todo en verano que se pueda adecuar la temperatura para que estén donando cómodamente. ¿Qué oportunidades abre esta nueva unidad? Pues tiene un sistema de baterías, que es lo que le permite trabajar de forma autónoma sin conectar a red eléctrica. Anterior nos limitaba mucho donde nos poníamos a que hubiese cerca una conexión a una red eléctrica potente, que normalmente nos la facilitaba el ayuntamiento, entonces teníamos que tener una distancia no muy lejana para poder conectar un cable. Esta, sin embargo, como es autónoma, nos permite trabajar sin esas necesidades. Además de las baterías que lleva unas placas solares en el techo que se va recargando también ella sola a lo largo del tiempo que vamos trabajando. Bueno, con eso se pretende salir, como hasta ahora, ir a diferentes sitios de la comunidad. ¿Qué aporta que esa unidad móvil se mueva, ¿no?, valga la redundancia, por toda La Rioja? ¿Qué aporta para aquellas personas o conseguir, ¿no?, captar nuevos donantes cuando difícilmente se podrían acercar al banco de sangre? A ver, lo que tienes que hacer es, cuando tú necesitas una cosa, tienes que facilitar el recurso. Entonces, si te acercas a la población, le estás facilitando el que puedan acercarse a donar. La Rioja está dividida en más o menos la mitad de habitantes están en Logroño capital, sí. La otra mitad están distribuidas por toda La Rioja, y las donaciones de sangre también las obtenemos más o menos en ese porcentaje. El 50% de las donaciones se obtienen en Logroño y el otro 50% en toda la comunidad. Sin esas donaciones del resto de la comunidad autónoma no podríamos ser autosuficientes. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Facilitar. Tenemos que acercarnos a ellos, tenemos que poner las cosas fáciles. Tú piensas que no es un paciente que te necesita a ti. El donante es una persona a la que tú necesitas, el sistema sanitario lo necesita. Es una persona que va a hacer un esfuerzo por darte algo sin recibir nada a cambio.
Entonces tenemos que facilitarle todo lo que podamos. Bueno, pues hay que estar atentos cuando se mueva la unidad móvil cerca de nuestras casas. Este año llevamos 5 meses contabilizados de este 2026, más de 3.500 donaciones. ¿Cómo se mide el equilibrio? ¿Estamos preparados para aguantar bien? Pues vamos ajustando las campañas a las necesidades, vamos revisando todos los días el stock, si vemos que algún grupo sanguíneo flojea, pues enviamos mensajes personalizados, hacemos llamadas, dependiendo de los sitios que vamos, si vemos que un sitio ha flojeado a la vez anterior, pues reforzamos la mensajería, pues vamos intentando ajustarnos al día a día, porque como bien he dicho es un equilibrio entre lo que se necesita y lo que tenemos que pedir a nuestros donantes. Carlos, en su larga trayectoria como hematólogo, ¿qué recuerda que le haya reafirmado lo importante que es donar? ¿Algún momento complicado que haya vivido, que recuerde, que le venga así primero a la mente? Pues una amiga mía que después de un parto que teóricamente fue todo bien, tuvo una atonía uterina y le tuvieron que poner 12 bolsas de sangre. Sin esas 12 bolsas, pues ahora mismo no estaré aquí y no hubiese podido tener a su segundo hijo. Pero de esas circunstancias hay miles. Cualquier cosa que veamos en las películas, la realidad supera plenamente a la ficción. ¿Qué le puede decir entonces a esas personas, y con ello ya concluimos, personas que tienen miedo, ese miedo a las agujas, a pensar que es un proceso complicado? ¿Qué les puede decir? Es un proceso sencillo, duele lo mismo que cuando van a hacernos una analítica de sangre, y el beneficio y sobre todo la recompensa que sentimos después de haber donado supera 1000 veces el mínimo pinchazo y el mínimo daño. Tiene que pensar la gente que en La Rioja los donantes de sangre que tenemos están ayudándonos a salvar la vida de 3000 personas al año. Son muchísimas. Si eso lo ampliamos a España, están ayudando a 500.000 de personas todos los años a seguir viviendo. O sea, que se den cuenta de que el beneficio es inmenso. ¿Qué le pide el Banco de Sangre en los próximos años? Acabamos de estrenar esta nueva unidad móvil. No sé qué más demandas tiene así ¿A nivel de infraestructuras? Sí, a nivel de infraestructuras. ¿Qué sería necesario para poder ampliar, para poder captar, para poder mejorar nuestro sistema? Bueno, necesitaríamos igual un poco más de sitio porque el banco de sangre se ha quedado pequeño. Pues siempre que abres algo, enseguida se queda pequeño. Pero estamos en una esquinita del hospital en la cual es difícil crecer. Pero todo lo que pido a la gente es que se den cuenta de lo importante que es este sistema sanitario, que lo importante que son los donantes para nosotros y que intenten venir esas 2 veces al año a donar. Nosotros se lo vamos a poner mucho más fácil. Siempre que se acerca el cumpleaños de un donante, le mandamos un mensaje para felicitarle. Y cuando han pasado 6 meses, le vamos a enviar otro, porque ya llevamos un tiempo haciéndolo, en el que dice, ya han pasado 6 meses de tu cumpleaños, otro buen momento para acercarte a donar. Así además conseguimos que no se acumule la gente en periodos claves como Semana Santa, verano, sino que sea muy repartido, porque todo el mundo cumple años todos los días. 2 veces al año sería lo recomendable. Lo ideal para nosotros. Más no se puede. Sí, se puede. Las mujeres pueden 3 veces al año y los hombres pueden 4 veces al año. Pero como bien he dicho antes, como el 50% de esos donantes solo donan una vez, y hagan ese pequeño esfuerzo de donar 2 veces. Bueno, pues nos quedamos con todas esas cifras, con esos momentos difíciles que ha dicho y que, bueno, pues con esas cifras que, como dice, va descendiendo cada año, pero que hay que aumentarlas por todo lo que ha dicho, ¿no? Nos ha estado explicando muchas cosas que desconocemos, ¿no? Cuál es el recorrido posterior de esa sangre, que no solamente es para transfusiones en un paciente en una camilla, ¿no? Sino para muchísimas cosas más que desconocíamos. Muchísimas gracias. A vosotros, como siempre. Gracias, un placer. Bueno, pues hacemos una pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora.
Bueno, pues comenzamos ya la tertulia de este 16 de junio, martes, y saludamos ya a Pedro Muro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas. Está con nosotros también Ana Torrecillas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Muy bien. Y está con nosotros también Inmaculada Ortega. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a empezar hablando de la PAU. Hoy hemos conocido las notas, una fecha en el calendario de los estudiantes que es muy esperada, pero podríamos decir también que una de las más temidas, ¿no? El saber qué es lo que va a pasar. Además, hemos sabido, bueno, pues que la media es de un 9,72, creo. Exactamente, son 18 milésimas menos que el año pasado, pero sí que ha sido una polémica PAU por ese examen de Matemáticas 2, donde la media ha sido de un 5,2 y donde ha habido muchas quejas por parte de los alumnos y también de los profesores. Vamos a ver cómo se ha desarrollado el día de hoy. Vamos a verlo. Alejandra Tejada es la segunda mejor nota de la PAU en La Rioja. Quiere estudiar Derecho y ha alcanzado un 9,725, que sumada a su media de bachiller, un 9,75, ha obtenido un 9,740 en la calificación de acceso a la universidad. Sí, estoy que no me lo creo todavía, la verdad. Lo que mejor se le ha dado: En filosofía, que sí que esperaba que iba a sacar muy buena nota, he sacado un 10. Y en latín también me salió muy bien y he sacado también un 10. Y dentro de que son notas excelentes, lo peor ha sido... En inglés me esperaba también buena nota y he sacado un 9,4. Y luego en lengua sí que no me esperaba sacar la nota que he sacado, me esperaba sacar bastante menos, pero he sacado un 9,5. Una chica lista e inteligente que se ha ganado esa nota con mucho esfuerzo. Lo que he conseguido es porque he trabajado mucho, la verdad es que he estudiado muchísimo. Sí, durante todo el curso, sí, y ahora también. Levantaba más o menos igual sobre las 10, 10 y media, estaba estudiando pues igual 2 horas, 3, y luego sí que ya me tomaba pues de descanso lo que quedaba de mañana, y luego por la tarde pues igual de 5 a 8 más o menos. Ella iba por letras y no realizó el examen polémico de Matemáticas 2, pero tiene compañeros que sí lo hicieron y hoy han conocido las notas. O tengo gente como que ha sacado más nota de la que esperaba y otros que no han sacado tan buena nota. Hay de todo un poco, creo. Pero salieron la verdad es que bastante enfadados y tristes porque les pareció muy difícil. Yo conocía a gente pues, que necesitaba sacar muy buena nota para hacer una carrera que le piden una nota muy alta y pues hacer mates y que les salga mal pues ha sido un chasco terrible. Pero bueno, la verdad es que me dan pena porque se lo han currado mucho. Este año han aprobado el 97,08% de los alumnos que se han presentado a la PAU en La Rioja y la nota media ha sido de 7,385. El año pasado el porcentaje de aprobados y la nota media fue levemente mayor. Venga, pues qué carita de satisfacción, ¿no?, de esta joven. Enhorabuena a esta joven que se llama Alejandra. Y bueno, el esfuerzo, ¿no?, que dice ella, 6 horas diarias, no está mal, ¿no? No sé, no. Como profesora, ¿te parece poco? No, me parece bien. Sobre todo me gusta lo que ha dicho, que su nota es el fruto del esfuerzo. Ya, eso es a veces satisfactorio, ¿verdad? Alumnos que te dicen que yo soy muy listo, pero no me gusta trabajar, pues no vas a llegar a ningún lado. Entonces está muy bien y en general para la PAU se preparan muchísimo. Y a mí, de verdad, a pesar de la polémica de las matemáticas, yo creo que si hubiera habido algo irregular, entonces sí podríamos estar hablando de que se ha producido un problema serio. No ha habido absolutamente nada irregular. Casi todas las PAUs unas veces pega en filosofía, otras pega en matemáticas, como ahora, o en lenguaje. Pero que no haya habido más que una diferencia de milésimas quiere decir que todo ha transcurrido relativamente bien. No sabemos cómo han corregido, pero yo estoy segura de que los profesores hay que dejarles, la universidad sabe lo que hace y que tengas ese altísimo nivel de aprobados y es que está muy bien, es que un 9 y pico, ¿qué os parece?
Pues muy bien. Claro. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Inmaculada. Creo que no ha habido nada irregular. No, todos somos estudiantes, hemos hecho los exámenes, entonces era la selectividad. Y bueno, siempre, como dice Inmaculada, siempre puede fallar un examen más, un examen menos. Este examen de matemáticas está avalado por profesores y está avalado por la propia universidad, con lo cual tampoco hay mucho más que decir. Yo a todos esos alumnos que se quejan, pues bienvenidos a la vida adulta. Quiero decir, esto es la vida a veces pues salen bien las cosas, otras veces no. Seguramente a lo largo de toda su carrera universitaria, porque estoy convencida de que muchos de esos alumnos que ahora pues a lo mejor están más quejosos por la nota, irán a la universidad, se encontrarán con mil y una situaciones más frustrantes y tendrán que salir adelante. A mí me cuesta mucho pensar que un profesor se levanta por la mañana y dice, voy a fastidiar a este alumno y voy a poner un examen complicadísimo, fuera de toda lógica, para pillarles. Estas cosas que se quejaban que no habían dado, ¿no?, materia. Y que pero ¿tú nunca no te ha pasado eso, María, que de repente ibas a un examen y decías... ¿Esto cuando me lo han puesto a mí, no? Que no me he enterado, ¿no? Bueno, es la vida, creo yo. Vale. Sí, a Pedro. Bueno, yo creo que al final, con la corrección, pues se ha corregido esa pregunta que no tenía fácil solución, ¿no?, para los alumnos, y que de alguna forma pues se ha mitigado el sufrimiento de estos días, porque yo sí que todos conoceremos a alguien que tiene algún familiar, ¿no?, con el problema del examen, y la verdad que los chavales lo han pasado mal. No sé si era el paso a la vida adulta que necesitaban, pero lo han pasado mal, y también las familias. Y bueno, creo que la primera respuesta que dio la comisión organizadora de que estaba todo bien, y ahora vemos que la nota en un ejercicio, en una pregunta que no tenía fácil solución y que, por lo que dicen los alumnos, pues ninguno habrá contestado bien, y luego en las notas sí que, digamos, ha bajado solo unas décimas la media, pues de alguna forma se ha corregido lo que podía haber sido una pregunta inválida, ¿no?, invalidarla y tal. Entonces yo creo que en ese momento, pues una coletilla a esa respuesta diciendo que no se preocupen, que no va a haber una discriminación con respecto a otras comunidades autónomas, y que la corrección del examen pues va a ir en línea con otros años, hubiera servido para que las familias y los alumnos hubieran estado un poquito más tranquilos. Pero yo creo que a las edades de las que hablamos, chicos y chicas de 17, 18 años, hay que afrontar las cosas con más tranquilidad. Es que va a llegar un momento ya que los padres y madres van a ir de tutores a la universidad. No, ya ocurre. Ya ocurre. Hay que soltar, porque la autonomía de nuestros chicos y chicas les hace adultos, les hace maduros, les ayuda. Claro. Y un contratiempo, porque esto puede haber sido para algunos un contratiempo, no tiene por qué magnificarse de esa forma que se ha magnificado. A veces no te daban todo el temario. A mí me tocó pasar 3 reválidas, la de cuarto, la de sexto y la de magisterio, y pinché en el Concilio Vaticano II, porque no había puesto que los ortodoxos eran observadores. No se me olvidó en la vida. Y tuve que ir a septiembre. Pues fui. No se me ocurrió pensar, seguro que en aquel momento pensaba que era injusto, pero de verdad que no lo es. Luego yo confío muchísimo en el profesorado que tenemos, y me encanta que los alumnos de verdad hayan llegado a esos niveles, 90 y tantos % de aprobado. ¿Sabéis qué maravilla es esa? Alumnos que tienen apellidos de segunda generación de inmigración, que ya ni se nota, que llegan a las Olimpiadas de Matemáticas y pueden ser chinos, pueden ser árabes, que son españoles, pero de otros orígenes, y es que da gusto. El esfuerzo es lo que decía hace. yo que en el examen de Matemáticas 2 sí que ha habido una diferencia con respecto al año pasado. La media ha sido de 5 Sí, lo sé. y son 2 puntos menos. Es verdad. Es bastante llamativo, pero aún así, no sé. Han compensado con otras. ¿Ha compensado con otras? Sí, eso es, porque es verdad que si tú lo pones en cifra absoluta, que hayan aprobado un 50 y pico %, un examen es bajito, algo te hace moverte. Pero claro, estamos hablando de que hay otras asignaturas que compensan, y luego que es el 40%, que es que el 60% es tu bachillerato. Así que sale estupendamente. De todas formas, la media, si estamos hablando, entendéis, tú vas a saber más de esto, la media es de un
7,7, ¿no? 7, Sí, 7,7, pero en muchas universidades se pide un 10 o incluso 13 para medicina. Todos esos puntos luego, ¿cómo se consiguen? Bueno, Por ejemplo, porque si no, los estudiantes de aquí de La Rioja no podrán aspirar a... Yo creo que van a poder, ¿eh? Otra cosa es que hubiera habido una diferencia de un punto, por ejemplo, pero en milésimas, bueno... Pero quiero decir, eso siempre ha pasado, es decir, siempre ha habido carreras universitarias que tenían una nota de media de corte, que además eso creo que funciona en función de las notas de corte de otros años y de las personas que optan. Y de la demanda que hay. Siempre ha ocurrido eso. Ha habido carreras en las que era muy sencillo, pues por ejemplo recuerdo magisterio, era más sencillo entrar porque la nota de corte era más baja, medicina y sobre todo las de la rama sanitaria, pues es más complicado. Que entiendo perfectamente que si un chico o una chica ha estudiado muchísimo y esta pregunta de matemáticas le ha fastidiado y no puede optar, sobre todo al tema de... yo creo que ahí sí que hay una cuestión de optar a una universidad pública, porque bueno, sabemos que en las universidades privadas pues a lo mejor la nota de corte es menor y en función de los recursos le puede complicar la vida. Pero bueno, Inmaculada tuvo que hacer 3 veces la reválida, el año que viene pues puede empezar una carrera y el año que viene volver a presentarse y optar a la carrera que quiera. Yo entiendo que las personas que nos estarán escuchando dirán, sí, claro, qué fácil es ver los toros desde la barrera, pero coincido con Inmaculada, es decir, todo no es tan tremendo, todo no es tan importante, estas manifestaciones, que también ha pasado algo similar, aunque... Bueno, similar en forma, porque luego en el fondo es bastante diverso en la Universidad del País Vasco, con el euskera, que ha suspendido mucha gente, que además era su propia lengua materna, han sacado un 0, sí. Que eso tiene tela. Pues hombre, entiendo que eso puede generar malestar, pero bueno, yo también hay que soltar y hay que relativizar. Bueno, eso lo del País Vasco sí. Es tela marinera, ¿no? Se puede sí, decir, ¿no? Sí, increíble. Sí, cero. Increíble, sí. Yo creo que venía más por el tema de las faltas de ortografía. A mí en la facultad me suspendieron directamente por una falta de ortografía en valenciano, porque yo estoy en Valencia, soy valenciana, y directamente un examen que me había salido estupendamente, tuve una falta de ortografía, que recuerdo la palabra, y me suspendieron el examen. ¿Cuál era? A mí me pasó también. Sobre todo, en valenciano. Juntos, es junto y yo lo puse separado como en castellano. Claro. No se me olvidará nunca. Sí, pues esas faltas de ortografía son importantísimas porque te suspenden el examen completamente. Sí, sí. Así empieza a bailar los nervios, empieza con B, con V, con las Pero dos. es muy importante la ortografía, que viene a ser lectura. Quien lee desde niño y lee mucho, es muy difícil que tenga faltas. Ahora bien, el que va haciendo faltas desde pequeño, qué difícil es corregirse. Sí. Eso es, pero bueno, hay que leer todo lo que uno pueda. Venga, que me he subido yo, que la nota media de todos los estudiantes en riojanos de la PAU es de 7,36, que es que antes he dicho un 9 y pico, y 9 y pico es las mejores notas. La de esta alumna. No, exactamente, la de esta alumna, que me he equivocado yo, me han bailado las cifras igual que bailan las letras. No pasa nada. palabras. Saltos de ortografía. Bueno, vamos a cambiar totalmente de asunto. La Rioja entera continúa conmocionada por el fallecimiento ayer de un niño de 10 años que no pudo superar las consecuencias de un fatal accidente que sufrió este sábado en las piscinas municipales de Aldea Nueva de Ebro. Poco a poco se van conociendo algunos detalles de lo sucedido. Este que van a escuchar es el relato de un auxiliar de enfermería que fue una de las primeras personas que atendió al menor una vez fue sacado del agua. Que estaba nadando ahí en esa zona de la piscina y cuando llegó a la orilla vio que había un niño en el fondo de la piscina. Entonces dio la voz de alarma y 2 hombres que había ahí lo consiguieron sacar del fondo de la piscina y lo dejaron en la orilla. Entonces ahí fue cuando a mí me avisaron y fui corriendo donde estaba toda la gente. Y al ver el niño cómo estaba, que estaba con signos claros de ahogamiento y por el color que tenía y todo, pues llevaba mucho tiempo debajo del agua. No se sabe cuánto tiempo llevaba porque realmente nadie vio cómo se cayó. Entonces una mujer que había ahí llamó al 112, yo me puse a iniciar la RCP, estuve más o menos unos 15 minutos haciendo la RCP y como estaba la socorrista conmigo, le pedí que trajese el DESA para poder colocárselo, se lo colocamos y luego ya pues, al cuarto de hora, a los 17 minutos, vino la UME, vino la soporte de la aldea, el médico de guardia y bueno, entre todos un poco, después de 42 minutos de RCP, conseguimos sacar al niño y ya se activó al galeno y ya lo trasladaron a Pamplona.
Bueno, pues este joven ayudó a reanimar a este menor. Lamentamos muchísimo el fallecimiento y nuestro más sentido pésame a la familia. Accidentes que pueden pasar sin que uno lo espere en unas piscinas municipales que se supone que están controladas por un socorrista. Yo no sé si tú, Inma, como alcaldesa de un pueblo, dentro de las piscinas, ¿qué normativas hay? Porque aquí, bueno, habrá que estudiar si hay algún tipo de responsabilidad, si no lo hay, si el socorrista estaba en su sitio, si no, me imagino que sí. ¿Qué responsabilidad tiene el ayuntamiento? Si debería haber más... O sea, que hay que estudiar muchísimas cosas para saber qué tipo de responsabilidades hay en todo esto, o fue lo que decimos, un accidente, una fatalidad y no hay ningún tipo de responsabilidad. Respondiendo a lo que me preguntas, María, hay pocas cosas en un ayuntamiento que tengan unos controles tan férreos y tan exhaustivos como el tema de piscinas, porque tiene por un lado todo lo que conlleva la responsabilidad civil y la seguridad de las personas, pero también la calidad del agua, todos los temas accesorios de vestuarios. El Gobierno de La Rioja, si no recuerdo mal, dependiendo de salud en consumo, es donde se controlan, y te aseguro que de manera eficiente, y ya desde el mes de abril-mayo empiezan a llegarnos a los ayuntamientos los requerimientos, el recordatorio de todo lo que tenemos que enviar. Como te digo, por un lado, calidad de agua, pero sobre todo seguridad personal. No todas las piscinas tienen socorrista, depende del tamaño de la piscina, de la profundidad de la misma, de la cantidad de personas que forman parte de esa piscina en concreto. Tenemos una en Santa Lucía y la tenemos cedida a la Asociación Cultural y Juvenil del pueblo, que es quien la lleva. Y te aseguro que ellos tienen también todo el tema de seguros y controles exhaustivos, desde cloro hasta el tema de los bordillos. Entonces yo de verdad en ningún momento he sentido que el tema de piscinas esté descuidado ni por parte de los ayuntamientos ni muchísimo menos de la administración autonómica. Lo que yo he leído de este chiquillo pobrecito, pienso que es la fatalidad pues que seguramente se golpeó y cayó ya inconsciente. Que había gente y lo podía haber visto o no. Ahora se dirimirá, pero yo diría que a mí no me cabría duda, conociendo lo bien que se controlan las piscinas, porque incluso las grandes tienen varios socorristas, tienen turnos. Bueno, lo digo también porque a nivel nacional se están produciendo muchísimos ahogamientos en lo que llevamos de año, no sé si son 150 o 151. Sí, desgraciadamente. Hablamos de piscinas, de ríos, de pantanos, ¿no? De todas las zonas que hay. Ana. De hecho, llevamos un fin de semana negro y en lo que este junio está siendo ya el más letal, ha habido 9 personas fallecidas en este fin de semana, solamente en este fin de semana, como dices, en pantanos, en ríos, y eso sí que es una cuestión llamativa que sí que deberíamos analizar. Es cierto que este suceso en Aldea Nueva, este triste suceso, es fruto de la fatalidad, pero también tenemos que preguntarnos si a lo mejor con la cantidad de gente que cada vez más, sobre todo por el tema del clima, porque hace mucho calor, cada vez va más gente a las piscinas, si es necesario incrementar la vigilancia y sobre todo incrementar la formación en la información para evitar conductas peligrosas y para saber cómo comportarse o a qué peligros nos podemos enfrentar en zonas de baño, porque si cada vez hay más accidentes de este tipo, yo sí que haría una reflexión si realmente se necesita más formación, más prevención en este sentido. Sí, nos falta educación, ¿no? Al propio ciudadano de saber qué peligros tiene un río, ¿no? Por ejemplo. Un río, un pantano. La verdad que es lamentable, ¿no?, que hayamos tenido que sufrir este accidente y bueno, pues yo trasladar un abrazo a la familia, porque la verdad que según íbamos leyendo las noticias este fin de semana, pues era preocupante y finalmente pues el chiquillo falleció y no podemos sino pues eso, acompañarles. Y por otro lado, pues también hemos visto uno de los protagonistas involuntarios de este suceso, ¿no? Un chaval joven también, auxiliar de enfermería, que con sus conocimientos, con más personas que se acercaron allí, pues hizo el resto
por reanimar a este chiquillo. Y yo creo que como sociedad, accidentes como este y hechos como este dan fe de cómo somos como sociedad, ¿no? Que echamos el resto todos, y cuando ves una cosa así, todo el mundo se pone a ayudar, desde el que llamó por teléfono, quien se fue a avisar al centro de salud, todo el mundo colaborando por intentar salvar a ese chiquillo, que creo que es lo único positivo que podemos sacar de este lamentable suceso. Y lo que decías tú, Ana, también, aparte de esa educación para meternos en el baño en donde sea, ¿no? También las maniobras, las RCPs, es tan importante, ¿no? Que, no sé si en los municipios se hacen a veces los talleres para... Bueno, yo quería deciros que en las piscinas hay cartelería oficial donde se explica los cuidados que hay que tener, desde los higiénicos, el gorro, la ducha previa, la ducha posterior, hasta lo que tiene que ver con elementos que no hay que meter en la piscina, yo que sé, un flotador gigante donde uno se puede dar la vuelta. Ya los hay, porque además nos los envían de consumo y estamos obligados. Pero luego el tema de la reanimación no es obligatorio, pero yo te puedo decir que no, casi todos los años, no todos, pero casi todos, ayudados por enfermeros y enfermeras, vecinos y por sanitarios, médicos de allí, hacemos para toda la población que quiera venir una tarde o una mañana y una tarde de que le llamamos primeros auxilios, donde entra la parte de baño, bueno, y sobre todo la reanimación. Y luego no hay que olvidar que tenemos también desfibriladores en las piscinas y un material básico. Y por último, que el socorrista estuvo también desde el primer momento. Es verdad que este chico, este auxiliar, por supuesto ayudó, pero él también lo ha dicho. El socorrista estuvo conmigo, para que no quede duda de que ¿dónde estaba el socorrista? No, allí estaba. Estuvo también. Hay una maravilla poderlo reanimar. Otra cosa es que haya fallecido. 42 minutos de trabajo sin descanso, ¿os dais cuenta? No rendirse. Sí, manteniendo el pulso. Así es. Bueno, vamos a nivel nacional. Todos los focos están puestos ya en la Audiencia Nacional, donde mañana, a partir de las 9 de la mañana, Zapatero está citado como imputado por el caso Plus Ultra y también tendrá que responder por las joyas encontradas en su despacho. Rafa Navarro nos cuenta la actualidad. María, mañana es el día. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, está citado el expresidente Zapatero para responder ante el juez Calama por esa pieza, por ese rescate de Plus Ultra y también por otra pieza separada que investiga fraude tributario y contrabando, por esas joyas encontradas en la caja fuerte en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. Había intentado Zapatero, a través de su defensa, aplazar el interrogatorio sobre este asunto de las joyas, pero el juez Calama rechaza esa petición, dice que no hay merma real de su derecho de defensa. Así que mañana a partir de las 9 de la mañana aquí en la Audiencia Nacional. Mientras en el Gobierno, hoy por ejemplo Diana Morán llama a Antoñita la Fantástica, a Ley de 10, mientras se van conociendo más cosas en diferentes autos de la UCO sobre el caso Cloacas. La portavoz es más cauta y tras ese Consejo de Ministros sigue defendiendo la inocencia del expresidente Zapatero. Y todos estos casos hacen mover también el tablero político. Desde Junts apuestan por proponer al Congreso a través de una enmienda y exigirle al presidente Zapatero unas elecciones anticipadas y la disolución de las Cortes Generales. El tener un principio de presunción de inocencia en nuestro país no es un eslogan, una frase vacía, es un principio jurídico fundamental. La confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones a partir de mañana, como saben. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa. Venga, Pedro. Bueno, el principio de presunción de inocencia que alegan los mismos que siempre han defendido la asunción de responsabilidades. En este caso, pues bueno, el presidente evidentemente no tiene responsabilidad sobre lo que ocurrió o lo que ha podido hacer Zapatero, o sí, no lo sabemos, pero está claro que los casos de corrupción se van multiplicando, que esta semana nos vamos a ver con el juicio de Zapatero y esa posible retirada del pasaporte de Begoña Gómez, pero eso no es lo más grave es lo que ha dicho Junts.
que va a presentar esa moción para intentar forzar esa convocatoria de elecciones. Entonces yo creo que ya la legislatura sí está agotada, sobre todo cuando ya los que te apoyaron en la investidura te están marcando la puerta de salida, ¿no? Y en algún momento pues yo creo que sería bueno que los españoles pudiéramos pronunciarnos en las urnas. Está claro que vamos a ir al 2027, pero que esto va a ser un calvario judicial para el Partido Socialista y mediáticamente y públicamente cada día que pasa pues lo estamos viendo. Ana, ¿qué te parece a ti? Luego ya contestas. Pues a ver, yo creo que el mantra de la presunción de inocencia ya es un poco cansino. Es decir, el Gobierno de España, el Partido Socialista, no ha dado las explicaciones que debía de dar sobre los casos de corrupción que le asedian y que impactan en el mismísimo corazón del Partido Socialista y de los socialistas y del progresismo de este país. Lo de Rodríguez Zapatero, a mi juicio, me parece gravísimo. Esto es susto o muerte, quiero decir, porque podrá explicar la procedencia de una serie de joyas, pero no las declaró como debía declararlas, como hacemos todos los ciudadanos y las ciudadanas. Además, las tenía guardadas en su despacho, que pertenece a la sede del Partido Socialista, con lo cual todos estamos deseando escucharle a ver cómo puede justificarlo y si le puede justificar. Creo que tiene poco que ver, desde mi punto de vista, el caso de Rodríguez Zapatero con las medidas cautelares que se le piden a la mujer del presidente, que desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza, pedir que se le retire el pasaporte a Begoña Gómez como si fuera a huir de España, no sé, pues en un jet privado o algo por el estilo. Creo que las acusaciones del caso de Begoña Gómez, las acusaciones particulares que están en manos de manos limpias, nunca mejor dicho, tratan de hacer política y tratan de hundir al gobierno, han encontrado un filón y van por ese filón. Creo que es bastante diferente de lo que está pasando con el caso Zapatero, con el caso Leire, que es Antoñita la Fantástica, veremos si es Antoñita la Fantástica. A alguien del Partido Socialista se le debió ocurrir que era muy buena idea dejar estos casos de fontanería en personajes como Leire, como Koldo, como Cerdán y como Ábalos, pensando que como al Partido Popular le fue muy bien todos estos tejemanejes con Villarejo, hablo de forma irónica, a ellos les iba a ir también muy bien, es decir, no sé en qué siglo se piensan que están. Y por último, evidentemente, la investidura está agotada. Cuanto antes entienda Pedro Sánchez que tiene que convocar elecciones, antes se recuperará el Partido Socialista y antes volverá a cerrar, empezará a cerrar una etapa que ha terminado de la peor manera posible para un gobierno. ¿Crees que el Partido Socialista lo va a sufrir así, de esta manera? Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo, claro, con algunas de las manifestaciones que hacéis. Yo creo directamente que Zapatero es inocente y creo que además se va a probar. No me cabe en la cabeza lo que está pasando, lo que pasa es que tengo que esperar a que hable, pero estoy tranquila, no creo que este hombre esté en la tesitura que le están marcando. Las cosas no son nada casuales, ni cuando ocurren, ni por qué ocurren. Y el tema de Zapatero ocurre ahora porque ha llegado un momento en el que no solamente dentro de España, sino fuera, hay un interés absoluto de desestabilización. El Partido Popular y Vox ya han intentado la desestabilización del gobierno desde el 24 de julio del 2023. Yo estoy cansada, hay veces que ya no quiero ni coger la prensa, la cojo, porque tengo que estar informada, pero estoy cansada todo el tiempo de lo mismo. Y cuando se dice, lo importante es lo que un gobierno haga por los ciudadanos, yo lo miro, lo bueno y lo malo, porque no hay ningún gobierno que sea capaz de hacerlo todo bien, pero en esa balanza de lo bueno y de lo malo, me gusta mucho lo que ha hecho este gobierno y lo que está haciendo por este país. Y me gusta muchísimo tener tantos afiliados a la Seguridad Social, que la economía funcione, que es que haya trabajo por todos los lados, porque trabajo es la base para tirar adelante con un país. Y a la vez veo la parte política del raca y golpe y golpe. Comentaba Ana lo de Begoña Gómez, pero si no hay por dónde cogerlo. Pero cuando oí ahora a tu compañero que hablaba del caso Cloacas, a mí me ha venido a la cabeza el caso Kitchen. Yo como maestra, si me pones la palabra cloaca y la palabra kitchen, eso de kitchen es que no sé si es un chicle.
pero lo de cloaca sé que es una alcantarilla. Es decir, aquí es que no hay casualidad en nada. Y en ese sentido, a mí no me gusta lo que pasa, pero no voy a echar contra el Partido Socialista absolutamente, vamos, ni un golpe. Vamos a ver qué dice Zapatero, que se explique evidentemente, que luego, según salgan las cosas, si yo tengo que venir a esta mesa y decir, no solamente he confiado, he dicho que creo que es inocente y resulta que me tengo que desdecir, lo haré, pero es que no creo que me vaya a desdecir. Y en cuanto a la legislatura, no, ¿por qué? Por plena intuición. Esa cantidad de joyas que tiene. No importa, hasta con la cantidad de joyas veremos qué explicación hay. Y eso sí, el tema de la legislatura y de los socios, por responderle a Pedro, si Junts considera que la legislatura está agotada, tiene que ir al Partido Popular y a Vox, ponerse en contacto con ellos y decir, hagamos una moción de censura, es que están las mociones de censura para eso, os voy a apoyar y acabemos como se acabó en el tiempo de Rajoy. Es que tienen que aprender los partidos, este partido nacionalista en este caso y cualquier otro, a usar los mecanismos constitucionales, que no pasa nada por hacer una moción de censura. A veces, para perderla, como en su día la hizo Felipe González, y tal vez ahora, si Junts tiene claro que va a apoyar y reúnen los votos suficientes, adelante con la moción de censura. Y si tiene que caer el gobierno, porque la moción de censura va hacia otros partidos, hágase, pero ¿sabéis lo que es todo el día? A mí me parece, y perdóname que te lo diga, Inmaculada, que es un poco lo que comentábamos, lo del examen de matemáticas. Es que el profe me tiene manía. Es decir, es que no paran de sacar casos de corrupción, es que los jueces, ostras... No he hablado ni de jueces ni de casos de corrupción. Has hablado de la prensa, de que no compras el periódico porque no quieres ver el periódico. Yo digo lo que digo, que cuando cojo la todos. prensa todo el día, pero me da igual porque... Me da igual que lo del PP también tiene casos judiciales y todo el día, o sea, es que estamos en una burbuja continua en la que yo me siento muy cansada y me refugio en cómo va la economía, en cómo van las cosas y que los jueces digan. Yo puedo decir que mi opinión es que es inocente, pero los jueces dirán, ¿cómo voy a decir yo que los jueces hacen mal o que no hay casos de corrupción? Hay las dos cosas, pero yo tengo un cansancio tremendo como ciudadana con todo ello. Hágase una moción de censura, por favor. Tenemos casos de corrupción, no tenemos presupuestos, tenemos la vivienda después de 8 años que no hay quien compre un piso. Los jóvenes, la falta de oportunidades que tienen. No me digas eso. El IPC, ¿cómo está? No me digas eso, Pedro. Creo que hay muchísimos problemas en España y el problema de la corrupción, que ahora hasta el CIS reconoce que es uno de los problemas que están calando más en la opinión pública, pues está ahí. Por favor, y un problema que estaba apartado, por favor. Una moción de censura, una moción para perderlas. Se tendrá que convocar cuando haya una mayoría suficiente. No y eso, desde luego, no... hay que ser valiente y tirar adelante con una moción. No es una responsabilidad solo de un partido, como no es una responsabilidad solo de un partido el mantener este gobierno, ¿no? Son muchos partidos los que se tendrían que poner de acuerdo y parece ser que hoy por hoy, y tú bien lo sabes y todos lo sabemos, no saldría adelante esa moción de censura porque nadie quiere participar de ella. Entonces... Pero creo que sea valiente. Que tiene que haber también responsabilidad y asunción de responsabilidades, que es lo que como un mantra invocaba el Partido Socialista en la última legislatura. Yo estoy de Mariano Rajoy, perdón. O sea, ni más ni menos. Perdón. 30 segundos y nos vamos 30 con unas segundos, imágenes estoy de Astorga acuerdo. Estoy de acuerdo que es verdad que el gobierno tiene puntos, sobre todo tiene personas como Carlos Cuerpo, como Margarita Robles, como Sara Aergesen, creo que se llama así, que son profesionales y son buenos ministros, que eso se queda completamente desdibujado con los casos de corrupción. Los casos de corrupción no son setas que aparecen, es dinero público malversado, presuntamente malversado, es dinero público que serviría para construir hospitales, para pagar mejor a los médicos que ahora están de huelga, pues para hacer mejores carreteras donde haya menos accidentes. Es decir, es dinero público de todos que está siendo malversado, independientemente del partido, porque aquí, cuando llegan, parece que no pasa un gobierno sin que haya alguien que haya tenido que meter la mano. Insisto, eso es el dinero de todos y de todas. ¿Y qué se ha hecho en estos 8 años para acabar con la corrupción?
¿Qué medidas legislativas ha habido? Moción de Nada, Ya. nada. No quiero ir Volvemos a las mismas. en una moción de censura. Nada. Esperamos más mañana a ver las Venga, declaraciones. vamos a ver. del 17 A ver lo que y dice, 18. claro. A ver qué tal mañana. A ver sí. qué- Nos vamos a ir con unas imágenes de Astorga, que volvió a coger los actos principales de la batalla de Clavijo, la tradicional procesión de la Suiza, ¿no? Sí, Pedro, estuviste allí. fin de semana. Cuéntanos, sí. Se celebra cada 3 años en Astorga, cada 3 años en Clavijo y bueno, pues es una tradición que nos vincula con Astorga a través de la bandera de la batalla de Clavijo, que es una enseña que recibe los honores de capitán general, una enseña histórica. Está un pequeño retal allí depositado por los marqueses de Astorga en Astorga, que en el siglo XV lo entregaron, digamos, al ayuntamiento y desde entonces se custodia allí y hace unos años, hace unos 30 años, pues se recuperó la tradición de esta procesión y bueno, pues es un poco también un orgullo, no siendo el alcalde de Clavijo, pues el poder ser alcalde de una localidad con esta historia que trasciende fronteras, Localidad ¿no? En México, pequeña, pero estáis en todos los sitios, ¿eh? en Astorga, en León, pues bueno, Sí. el mito de la batalla de Clavijo pues trasciende las fronteras de La Rioja, ¿no? Bueno, pues estas son las imágenes de este fin de semana en Astorga. Con ellas nos vamos a Muy despedir. vistosas. Muy Y bueno. además tú la conoces. Sí, la conozco. Yo estaba en Clavijo. Clavijo. O sea que ahora hay que esperar para verla en Clavijo cuando... En el 28. En el 28. El año que viene se descansa, ¿no? Sí. Y ya el 28 iremos allá a Clavijo. Espero Seguro que, que nos invites a ir, ¿eh? Sí, hombre. Gracias, buenas noches. Bueno, gracias a los gracias. tres. Nos despedimos Muy bien. con estas imágenes. Adiós, buenas noches.